El sol de la mañana colgaba bajo sobre las montañas de la Sierra de Guadarrama, tiñendo el paisaje nevado con tonos de oro y ámbar. Era el tipo de luz que hacía que todo pareciera sagrado, transformando momentos ordinarios en algo digno de recordar. El oficial Tomás Ruiz había visto miles de amaneceres como este durante sus 28 años en la unidad canina, pero nunca había aprendido a darlos por sentados. Tomás conducía su patrulla por el familiar camino de tierra que serpenteaba a través del parque natural. La ruta estaba grabada en su memoria como las líneas de sus propias manos. Conocía cada curva, cada descenso, cada punto donde el camino se estrechaba entre pinos centenarios. Había recorrido este camino al menos 1000 veces, tal vez más. Era el tipo de rutina que, si uno lo permitía, podía adormecer a un hombre en la complacencia. Pero hoy algo era diferente. Capitán fue el primero en sentirlo. El pastor alemán de 8 años estaba sentado en su lugar habitual en el asiento trasero, separado de Tomás por una rejilla metálica, pero nada podía separar el vínculo que habían construido durante casi una década de compañerismo. Tomás había entrenado a docenas de perros a lo largo de su carrera, trabajando con algunos de los mejores animales que el departamento había visto, pero Capitán era diferente. Capitán no era solo un compañero. Era familia. El perro comenzó a moverse inquieto, sus ojos castaño oscuro fijos en algo más adelante que Tomás aún no podía ver. Un gemido bajo escapó de su garganta, un sonido que Tomás nunca le había escuchado en 8 años. Capitán había ladrado a sospechosos, gruñido ante amenazas, aullado en largas operaciones de búsqueda nocturnas, pero nunca había gemido. Ni una sola vez. Tomás redujo la velocidad del vehículo, con sus instintos agudizándose. Después de casi 3 décadas en las fuerzas del orden, había aprendido a confiar en las señales que la mayoría de la gente ignoraba, el erizamiento del vello en la nuca, ese sutil cambio en la atmósfera antes de algo importante y, lo más importante, el comportamiento de su perro. Fue entonces cuando lo vio. En medio del camino, a unos 30 metros de distancia, estaba sentada una pequeña forma gris. Al principio, Tomás pensó que podría ser una piedra o un trozo de escombro arrastrado por el viento. Pero las piedras no se movían, y esta forma definitivamente se movía. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Era un gatito. Ansgar Schfold de no más de 3 meses, tenía un pelaje gris azulado que brillaba bajo la luz de la mañana y unos intensos ojos color cobre que atrapaban los rayos del sol como monedas antiguas. El gatito estaba sentado justo en el medio del camino, como si hubiera elegido ese punto con una intención consciente. No huía. No se escondía. Estaba esperando. Tomás detuvo el coche por completo y apagó el motor. En el silencio repentino, podía escuchar la respiración de Capitán volverse pesada y rápida. El pastor alemán presionó su hocico contra la rejilla, todo su cuerpo temblando con una emoción que Tomás no podía identificar con precisión. En situaciones como esta, el protocolo era claro. Los animales salvajes, especialmente los gatos callejeros, debían ser reportados al Servicio de Control de Animales. Los oficiales no debían acercarse, ni interactuar, ni interferir con el curso de la naturaleza. Tomás había seguido los protocolos a lo largo de su carrera. Eso era lo que lo hacía bueno en su trabajo. Eso era lo que lo mantenía con vida. Sin embargo, el protocolo nunca había tenido en cuenta la mirada en los ojos de ese gatito. Tomás abrió su puerta lentamente, manteniendo sus movimientos medidos y no amenazantes. El aire frío golpeó su rostro instantáneamente, trayendo el olor penetrante del pino y la nieve. Sus botas crujieron sobre la fina capa de hielo que cubría todo mientras salía al camino helado. El gatito no se movió. Detrás de él, Capitán empezó a ladrar. No era el ladrido de advertencia agresivo que usaba para los sospechosos, ni el ladrido excitado que emitía al seguir un rastro. Era algo completamente diferente.
Era casi como una súplica, como si el perro estuviera tratando de decirle a Tomás algo que las palabras nunca podrían expresar. Tomás se acercó lentamente, recorriendo los 30 metros con pasos pequeños y medidos. En cada paso, esperaba que el gatito huyera. Eso es lo que hacían los animales callejeros, detectaban el peligro y escapaban. Era el instinto de supervivencia más básico, grabado en su ADN a través de millones de años de evolución. Sin embargo, este gatito desafiaba todas las expectativas. Tomás se detuvo a 3 metros de distancia. El gatito lo observó con esos imposibles ojos cobrizos y, por un momento, ninguno de los dos se movió. El viento susurró entre los pinos. En algún lugar lejano, un pájaro cantó. El mundo contuvo el aliento. Entonces el gatito se levantó. Fue un movimiento pequeño, solo una transición de la posición de sentado a estar de pie, pero llevaba el peso de una intención. El gatito dio 2 pasos hacia Tomás, luego se detuvo. Miró al hombre, luego giró la cabeza hacia el bosque a la derecha del camino. Luego volvió a mirar a Tomás. Quería que lo siguiera. Tomás había visto a los perros comunicarse con sus dueños miles de veces. Había visto a Capitán indicar la presencia de drogas, armas y personas desaparecidas con sutiles cambios en el lenguaje corporal que la mayoría de los humanos nunca notarían. Pero nunca había visto a un animal callejero comunicarse con un humano de manera tan clara, tan deliberada. El gatito comenzó a caminar hacia la zona boscosa, deteniéndose cada pocos pasos para mirar hacia atrás por encima del hombro. Su mensaje era inequívoco: ven conmigo. Hay algo que tienes que ver. Tomás tomó una decisión que violaba cada protocolo que había seguido en su vida. Regresó al coche y abrió la puerta trasera. Capitán, olvidando por un momento su entrenamiento debido a la urgencia que sentía, saltó inmediatamente afuera. El pastor alemán no persiguió al gatito ni mostró ningún signo de agresión. En cambio, comenzó a caminar al lado de Tomás, apoyando su cuerpo contra la pierna de su amigo como una muestra de solidaridad. Los 3 se adentraron juntos en el bosque. El gatito los guió a través de los árboles y sobre troncos caídos, con la gracia segura de un animal nacido para este entorno, a través de la nieve que en algunos lugares le llegaba a Tomás hasta las rodillas. A Tomás le costaba mantener el ritmo, a pesar de que su cuerpo de 52 años protestaba por el esfuerzo inesperado, pero no se detuvo. No podía. Algo en los movimientos del gatito, el propósito en ese pequeño cuerpo, hacía imposible detenerse. Caminaron durante 15 minutos, tal vez más. Tomás perdió la noción del tiempo en el silencio blanco del bosque. El único sonido era su propia respiración dificultosa, el jadeo de Capitán y el suave crujido de la nieve bajo 3 pares de patas. Entonces el gatito se detuvo. Habían llegado a un pequeño claro donde grandes rocas formaban un refugio natural. Las rocas estaban cubiertas de musgo e hielo, creando una estructura similar a una cueva que era casi invisible a menos que supieras exactamente dónde mirar. Era el tipo de lugar que la naturaleza proporcionaba a sus criaturas más vulnerables, un refugio contra el viento, el frío y los innumerables peligros de la vida silvestre. El gatito se sentó a la entrada de este refugio y miró a Tomás con esos ojos cobrizos. Su mensaje era claro: esto es lo que quería que vieras. Tomás se acercó con cuidado al refugio de roca, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Tenía una sensación terrible de que sabía lo que iba a encontrar. Los gatitos huérfanos solían significar que había una madre muerta cerca por perros salvajes, enfermedades o simplemente la cruel matemática de la supervivencia. Pero lo que encontró dentro del refugio no era lo que esperaba. Había otro gatito allí. Este también era gris azulado, pero más pequeño que el primero. Mucho más pequeño. Estaba acurrucado en una bola apretada en el rincón más profundo del refugio, su pelaje estaba mate y enmarañado, su respiración era superficial y rápida. Incluso desde unos metros de distancia, Tomás podía ver cómo sus costillas sobresalían bajo la piel.
Este gatito se estaba muriendo de hambre. Este gatito se estaba muriendo. El primer gatito, el que había esperado en el camino, pasó junto a Tomás y se acurrucó al lado de su hermano. Comenzó a lamer la cara del pequeño gato con lametones suaves e insistentes, como si tratara de devolverlo a la vida por pura fuerza de voluntad. En ese momento, Tomás lo entendió todo. Este gatito no estaba perdido. No había sido abandonado. Estaba esperando. Cada mañana había caminado hasta ese camino y se había sentado en medio de esa tierra congelada, esperando que alguien pasara. Esperando a alguien que pudiera ayudar. Y cada tarde, cuando nadie venía, regresaba a este refugio para pasar una noche más tratando de mantener vivo a su hermano agonizante. ¿Cuántos días había hecho esto? ¿Cuántas mañanas había caminado hacia ese camino con esperanza y cuántas veces había regresado al atardecer con esa esperanza disminuyendo? Tomás no lo sabía. Pero hoy, sabía que finalmente la espera había terminado. Antes de que Tomás pudiera reaccionar, Capitán entró en acción. El pastor alemán entró en el refugio y se tumbó al lado de los dos gatitos, posicionando su cuerpo para proporcionar calor. El gatito más pequeño, que debería haber estado aterrorizado por este depredador mucho más grande, en cambio se acurrucó contra el pelaje de Capitán con un suspiro de alivio tembloroso. Era como si hubiera entendido a un nivel instintivo que este perro significaba seguridad. Tomás observó cómo se desarrollaba esta escena y sintió que algo se rompía en su pecho. Era un sentimiento del que había estado huyendo durante 3 años. Un sentimiento que había enterrado tan profundamente que pensó que nunca volvería a salir a la superficie. Pero aquí, en este bosque congelado, viendo a un pastor alemán proteger a 2 gatitos huérfanos, ese sentimiento surgió como una ola y amenazó con ahogarlo. Pensó en su hermano menor, Carlos. Aunque Tomás nunca usaba esa palabra en voz alta, Carlos siempre había sido el eslabón débil de su familia. Carlos era sensible donde Tomás era duro, inseguro donde Tomás confiaba en sí mismo. Carlos siempre había necesitado protección y Tomás siempre se la había brindado. Esa era su dinámica. Así eran ellos. Hasta hace 3 años. Carlos había llamado un jueves por la noche, su voz tenía ese tono especial que Tomás había aprendido a reconocer a lo largo de 40 años de hermandad. Algo iba mal. Carlos necesitaba hablar. Pero Tomás estaba en medio de una operación importante, coordinando equipos de búsqueda en 3 provincias. Le dijo a Carlos que lo llamaría más tarde. Nunca lo hizo. 2 semanas después, Carlos estaba muerto. Un ataque al corazón mientras estaba solo en su apartamento. El médico dijo que si alguien hubiera estado con él, si alguien hubiera llamado a emergencias de inmediato, podría haber sobrevivido. Pero no había nadie allí. Nunca hubo nadie allí. Tomás no había hablado de esto con nadie. Ni con su exesposa, ni con sus colegas, ni con Capitán. Había absorbido la culpa como una esponja absorbe el agua, dejando que lo saturara hasta que se convirtió en parte de cada fibra de su ser, hasta que esa culpa fue indistinguible de él mismo. Él era el hombre que no devolvió la llamada a su hermano. Él era el hombre que eligió su trabajo en lugar de su familia. Él era el hombre que falló. Y ahora, en este refugio helado, estaba viendo a un gatito que había hecho todo lo que él no hizo. Esta pequeña criatura, sin tener siquiera 3 meses, se había negado a abandonar a su hermano. Había caminado hacia ese camino día tras día en temperaturas que matarían a la mayoría de los animales. Había mantenido a su hermano caliente durante las noches gélidas. Había hecho todo lo posible para salvar lo que amaba. Tomás sacó su teléfono y comprobó la señal. 2 barras. Suficiente para informar la situación y llamar al servicio de control de animales. Pero no presionó el botón. En su lugar, miró a los 3 animales acurrucados en el refugio. Capitán se había posicionado de manera que ambos gatitos pudieran apoyarse contra su cuerpo para compartir su calor.
El gatito más sano había dejado de lamer a su hermano y ahora miraba a Tomás con esos ojos cobrizos, para ver qué haría este humano. Tomás tomó una decisión. Se quitó la chaqueta de patrulla y envolvió cuidadosamente al gatito más pequeño, creando un fardo que podía llevar contra su pecho. El gatito era tan ligero que sentía como si no sostuviera nada. Solo pelusa, huesos y un latido que se debilitaba cada minuto. El primer gatito observó esto con una concentración intensa. Cuando Tomás comenzó a caminar de regreso hacia el camino, empezó a caminar a su lado. Capitán lo siguió por detrás, y juntos formaron una extraña procesión en el bosque cubierto de nieve, un oficial de policía, un pastor alemán y un gatito Scottish Fold, todos unidos por un solo propósito. A mitad del camino de regreso, Tomás notó algo que lo hizo detenerse en seco. Se había centrado tanto en el refugio y en el gatito agonizante que no había mirado a su alrededor. No había registrado el área. No había hecho lo que sus 28 años de entrenamiento le habían enseñado a hacer. Entregó el gatito envuelto a Capitán, quien tomó el borde de la chaqueta suavemente con la boca y lo sostuvo con una delicadeza sorprendente. Luego Tomás caminó de regreso hacia el refugio, escaneando el área circundante con una atención renovada. La encontró a unos 50 metros de distancia, en un pequeño hueco entre dos árboles caídos. La madre gata. Incluso en la muerte, era hermosa. Su pelaje era del mismo gris azulado que el de sus crías, toques plateados alrededor de su nariz sugerían que era mayor, más experimentada. Estaba tumbada de lado, con las patas extendidas, como si simplemente hubiera decidido descansar y nunca hubiera vuelto a despertar. No había signos de violencia. No había heridas de bala. No había marcas de trampas. No había evidencia de interferencia humana. Su muerte fue natural, probablemente una infección derivada de una vieja herida que ralentizó su sistema hasta que su cuerpo ya no pudo luchar más. Estas cosas pasaban en la naturaleza. La naturaleza no era amable y no era justa. Tomás estimó que llevaba muerta 4 o 5 días. Tiempo suficiente para que su cuerpo se congelara en el invierno de Castilla. Tiempo suficiente para que sus cachorros entendieran que ella no regresaría. Tiempo suficiente para que el gatito más fuerte tomara una decisión que lo definiría todo. Caminó de regreso a donde Capitán esperaba con el gatito agonizante. El gatito más sano estaba sentado junto a ellos, con los ojos fijos ahora en la dirección de donde venía Tomás. Él lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero en lugar de centrarse en lo que ya había perdido, había elegido centrarse en lo que podía salvar. Tomás tomó al gatito envuelto en sus brazos y continuó caminando hacia el camino. Cuando salieron del bosque, el sol se había elevado más, calentando el paisaje helado con una pálida luz invernal. La patrulla esperaba justo donde la había dejado, un recordatorio del mundo al que estaba a punto de reingresar. Abrió la puerta trasera y colocó al gatito envuelto en el asiento. Capitán saltó inmediatamente a su lado, tomando su posición protectora. El gatito más sano dudó ante la puerta abierta, mirando a Tomás con una expresión que parecía hacer una pregunta. Tomás se arrodilló y se puso al nivel de los ojos del pequeño gato. Se estudiaron durante mucho tiempo, humano y animal, dos especies diferentes conectadas por algo que ninguno de los dos podía entender completamente. ¿Estás seguro? Parecía preguntar el gatito con sus ojos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Tomás extendió su mano con la palma hacia arriba, ofreciendo pero sin forzar. El gatito olfateó sus dedos con delicadeza, luego hizo algo notable, presionó su pequeña nariz fría contra la palma de Tomás y la mantuvo allí. Fue un gesto de confianza tan profundo que casi se sentía sagrado. Estoy seguro, pensó Tomás. Estoy más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en 3 años. El gatito saltó al coche y se acomodó junto a su hermano y Capitán. Tomás cerró la puerta suavemente y caminó hacia el asiento del conductor. Arrancó el motor y sintió que la calefacción comenzaba a lanzar aire caliente a la cabina.
Tomó su radio, dudó, y luego la dejó en su lugar. El protocolo podía esperar. En ese momento, tenía un gatito muriéndose en su asiento trasero, y la única persona que podía salvarlo estaba a 45 minutos de distancia, en un pequeño pueblo llamado Rascafría. Tomás puso el coche en marcha y se alejó del bosque, dejando atrás el cuerpo congelado de una madre gata, mientras llevaba consigo dos pequeñas vidas que dependían totalmente de lo que él hiciera a partir de ahora. En el espejo retrovisor, podía ver a Capitán tumbado con los dos gatitos presionados contra su cuerpo. El gatito más sano había apoyado su cabeza en la pata delantera de Capitán, con sus ojos cobrizos finalmente cerrados en un sueño agotado. Había esperado 5 días. Había hecho todo lo que podía hacer. Ahora era el turno de Tomás. Pisó el acelerador y el coche se lanzó hacia adelante en una carrera contra el tiempo. El sol de la mañana continuó elevándose sobre las montañas de la Guadarrama, indiferente al pequeño drama que se desarrollaba abajo. Pero para Tomás Ruiz, todo había cambiado. Ya no solo iba al trabajo. Estaba conduciendo hacia lo que había estado huyendo durante 3 años. Y no se detendría hasta llegar allí. Si crees que los animales pueden cambiar la vida humana de formas que nunca imaginaríamos, entonces estás en el lugar correcto. Únete a nuestra comunidad dedicada a celebrar los vínculos extraordinarios del reino animal, que promueve la compasión y el amor. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a compartir más historias como esta. La clínica veterinaria en Rascafría era un edificio modesto que se encontraba en las afueras del pueblo, su pintura azul descolorida y el letrero desgastado sugerían años de servicio fiel a la comunidad. La doctora Elena Vázquez había abierto la clínica hace 15 años, y en ese tiempo había tratado de todo, desde caballos de premio hasta gatos callejeros encontrados en contenedores de basura. Pero nunca había tratado a un Scottish Fold en estado crítico como este. Tomás se detuvo en el pequeño estacionamiento y apagó el motor. A través del parabrisas podía ver la camioneta de Elena ya estacionada cerca de la entrada. Bien. Estaba allí. Abrió la puerta trasera de su coche patrulla y levantó cuidadosamente al gatito envuelto del asiento. La pequeña criatura no se había movido durante todo el viaje, y Tomás podía sentir su latido debilitándose contra su pecho. El tiempo se estaba agotando. Capitán saltó del coche e inmediatamente tomó una posición junto a Tomás. El gatito más sano siguió, manteniéndose cerca del pastor alemán como si ya hubiera aceptado al perro como guardián sustituto. Juntos, los 4 caminaron hacia la entrada de la clínica. Elena los recibió en la puerta. Era una mujer de unos 45 años, con cabello oscuro veteado de gris y ojos que habían visto demasiado para sorprenderse por cualquier cosa. Pero cuando vio lo que Tomás llevaba, esos ojos se abrieron de par en par. Tomás, dijo, su voz llevando un tono de advertencia. ¿Qué has hecho? Necesito tu ayuda, respondió Tomás simplemente. Eso es un gato callejero. Un animal salvaje. Sabes que no tengo licencia para tratar animales salvajes sin autorización. Lo sé. Te lo estoy pidiendo de todas formas. Elena miró el bulto en sus brazos, luego a Capitán, luego al otro gatito de pie junto al pastor alemán. Su compostura profesional se resquebrajó ligeramente cuando vio la forma en que el gatito más sano estaba presionado contra la pata de Capitán, buscando consuelo de un animal que debería haber sido su enemigo natural. Entra, dijo finalmente. Pero quiero que sepas que estoy haciendo esto contra mi mejor juicio. La sala de examen era pequeña pero limpia, equipada con todo lo necesario para tratar a los animales domésticos de Rascafría y los ranchos circundantes. Elena despejó la mesa de metal y le hizo señas a Tomás para que colocara al gatito en ella. Cuando Tomás desenvolvió su chaqueta, tanto él como Elena aspiraron bruscamente. El gatito estaba en peor estado de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Su pelaje estaba enmarañado con suciedad y lo que parecía sangre seca. Sus ojos estaban cerrados y hundidos, la piel alrededor de ellos tensa por la deshidratación.
Cada hueso en su pequeño cuerpo era visible bajo el pelaje opaco. ¿Cuánto tiempo ha estado así?, preguntó Elena, ya alcanzando su estetoscopio. No lo sé exactamente. La madre ha estado muerta al menos 4 o 5 días. Creo que dejó de comer después de que ella murió. Elena escuchó el corazón del gatito, luego verificó su temperatura y examinó sus encías. Su expresión se volvió más seria con cada evaluación. Deshidratación severa, dijo. Posible hipotermia a pesar del calor de tu cuerpo durante el transporte. Desnutrición definitiva. Tomás, este animal se está muriendo. ¿Puedes salvarlo? Elena guardó silencio durante un largo momento. En la esquina de la habitación, Capitán se había posicionado cerca de la puerta con el otro gatito junto a él. El gatito más sano observaba el examen con intenso enfoque, sus ojos cobrizos nunca dejaban a su hermano en la mesa. Puedo intentarlo, dijo Elena finalmente. Pero necesitas entender algo. Incluso si estabilizo a este gatito, es un animal callejero. El Departamento de Protección Animal deberá ser notificado. Hay protocolos. Sé sobre protocolos, dijo Tomás, su voz más dura de lo que pretendía. El protocolo dice que debería haber dejado a estos gatitos en el bosque. El protocolo dice que debería haberlo reportado y esperado a que el servicio de control animal llegara en algún momento de mañana. Para mañana, este gatito estaría muerto. Elena lo miró con una expresión que no pudo descifrar del todo. Se conocían desde hacía 15 años, desde que Tomás había traído a Capitán a su clínica como un joven perro nervioso recién salido del entrenamiento. Ella había visto a Tomás en su mejor momento y en su peor momento. Había sido una de las pocas personas que notó cuando comenzó a cambiar después de que Carlos murió, aunque él nunca le dijo por qué. ¿Por qué te importa tanto esto?, preguntó en voz baja. Tomás no respondió de inmediato. Miró al gatito moribundo en la mesa, luego al gatito más sano observando desde la esquina. Pensó en el camino, en la espera, en los días y días de esperanza que se negaba a morir. Porque ese de ahí, dijo, señalando al gatito más sano, pasó 5 días esperando en un camino helado para que alguien lo ayudara. Caminó a ese camino cada mañana y se sentó allí hasta el atardecer. Mantuvo vivo a su hermano durante noches heladas. Hizo todo lo que posiblemente pudo. Elena siguió su mirada hacia el gatito en la esquina. El pequeño gato encontró sus ojos sin parpadear, y algo en esa mirada cobriza hizo que su respiración se detuviera. 5 días, repitió. Al menos, confirmó Tomás. Elena se volvió hacia el gatito en la mesa y comenzó a preparar una línea intravenosa. Sus manos se movían con eficiencia practicada, pero había una nueva determinación en sus movimientos. Necesito solución salina tibia, glucosa y probablemente antibióticos, dijo. Esto va a llevar varias horas. Deberías llamar a quien necesites llamar. Tomás sacó su teléfono y lo miró fijamente. Tenía que reportar esto. Sabía que tenía que reportar esto. El capitán Javier Morales probablemente ya se estaba preguntando por qué Tomás no se había registrado para sus rondas de la mañana. Marcó el número. Morales respondió al segundo timbre. Ruiz, ¿dónde demonios estás? Despacho dice que has estado fuera de la red durante 2 horas. Tomás respiró profundamente. Capitán, encontré algo durante mi patrulla. 2 gatitos Scottish Fold huérfanos. La madre está muerta. Uno de los gatitos está en estado crítico. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. ¿Dónde están esos gatitos ahora? Los traje a la clínica de la doctora Vázquez en Rascafría. El más pequeño necesitaba atención médica inmediata. La voz de Morales se enfrió. Trajiste gatos callejeros a una clínica de animales domésticos. Ruiz, ¿tienes idea de cuántas regulaciones has violado esta mañana? Sí, señor. Lo sé.
Protección Animal tiene jurisdicción sobre animales callejeros. Deberías haber asegurado la escena y reportado. Eso es protocolo. El protocolo habría dejado morir a este gatito, dijo Tomás con franqueza. Otra larga pausa. Voy a enviar un equipo del departamento. Estarán allí mañana a primera hora para evaluar la situación y tomar custodia de los animales. Mañana por la mañana, repitió Tomás. ¿Puede ser que sea esta tarde? El departamento no es un servicio de entrega de pizza, Ruiz. Estarán allí cuando lleguen. Y Ruiz, considérate en licencia administrativa hasta que resolvamos este desastre. Entrega tu placa y arma cuando regreses a la estación. La línea se cortó. Tomás miró su teléfono por un momento, luego lo guardó y se volvió para ver a Elena trabajar. Ella había comenzado el goteo intravenoso y estaba monitoreando cuidadosamente los signos vitales del gatito en una pequeña máquina portátil. ¿Malas noticias?, preguntó sin levantar la vista. Licencia administrativa. El departamento estará aquí mañana por la mañana para llevarse a los gatitos. Las manos de Elena se detuvieron brevemente, luego continuaron su trabajo. Para mañana por la mañana, este no estará lo suficientemente estable para ser transportado. Si intentan moverlo demasiado pronto, el estrés podría matarlo. Entonces necesitamos asegurarnos de que esté lo suficientemente estable, dijo Tomás. Las siguientes 6 horas fueron algunas de las más largas en la vida de Tomás. Elena trabajó incansablemente, ajustando el goteo intravenoso, monitoreando signos vitales, tratando las diversas infecciones que habían comenzado a arraigarse en el cuerpo debilitado del gatito. Tomás permaneció en la esquina con Capitán y el gatito más sano, observando, esperando y tratando de no pensar en lo que sucedería cuando llegara el departamento. Durante esas largas horas, Tomás se encontró estudiando al gatito más sano con un creciente sentido de asombro. El pequeño gato se había posicionado en un lugar donde podía ver tanto a su hermano en la mesa como la puerta al mundo exterior. Sus ojos cobrizos se movían constantemente, rastreando los movimientos de Elena, observando las máquinas que pitaban y zumbaban, regresando una y otra vez a la forma inmóvil de su hermano. Había una inteligencia en esos ojos que Tomás había visto raramente en cualquier animal, incluidos las docenas de perros policía que había entrenado durante su carrera. Esto no era simple instinto o comportamiento aprendido. Esto era algo más profundo, algo que bordeaba la comprensión. En un punto, Elena necesitó ajustar la posición del gatito en la mesa. En el momento en que tocó el pequeño cuerpo, el gatito más sano dejó escapar un gruñido de advertencia bajo. No era agresivo, no verdaderamente amenazante, pero era inconfundible en su mensaje: ten cuidado con mi hermano. Elena se detuvo y miró al gatito en la esquina. Está bien, dijo suavemente. Estoy tratando de ayudar. El gatito sostuvo su mirada durante un largo momento, luego el gruñido se desvaneció. Se volvió a sentar sobre sus cuartos traseros, pero sus ojos nunca dejaron las manos de Elena. Entiende, dijo Tomás en voz baja. Sabe que estás ayudando. Elena negó con la cabeza con incredulidad. En 15 años de medicina veterinaria, nunca he visto nada como esto. Este nivel de conciencia, este instinto protector en un gatito tan joven. No debería ser posible. Pero era posible. Tomás lo estaba viendo suceder. A medida que avanzaba la tarde, Tomás notó algo más notable. Capitán no se había movido de su posición cerca del gatito más sano durante más de unos segundos a la vez. El pastor alemán, que estaba entrenado para seguir órdenes sin vacilar, aparentemente había decidido que su asignación actual era proteger a estos gatos, y nada, ni siquiera una orden directa de Tomás, iba a cambiar su opinión. En un momento, Tomás intentó llamar a Capitán a su lado. El perro lo miró, luego miró al gatito junto a él, luego deliberadamente se volvió a acostar. Era la primera vez en 8 años que Capitán había rechazado una orden. Tomás debería haber estado preocupado.
Un perro de la unidad canina que no seguía órdenes era una responsabilidad. Pero mirando la forma en que Capitán había posicionado su cuerpo para proporcionar calor y consuelo al gatito asustado, Tomás solo sintió orgullo. «Eres un buen chico», dijo suavemente. «Estás haciendo exactamente lo que deberías estar haciendo». La cola de Capitán se movió una vez, pero no se movió de su puesto. En algún momento de la tarde, el gatito más sano hizo algo inesperado. Se alejó de Capitán y cruzó la habitación hacia donde yacía su hermano en la mesa. Se paró sobre sus patas traseras, las patas delanteras contra el borde de la mesa, y comenzó a hacer un suave sonido de gemido. Tomás comenzó a alejarlo, preocupado por perturbar el trabajo de Elena, pero ella lo detuvo. «Déjalo quedarse», dijo. «He visto animales responder a la presencia de su familia. En realidad, podría ayudar». El gatito permaneció allí durante horas, manteniendo su vigilia junto a la mesa. Ocasionalmente hacía ese suave sonido de gemido, y ocasionalmente el gatito en la mesa se estremecía en respuesta, como si pudiera escuchar a su hermano incluso en las profundidades de su inconsciencia. Tomás observó esta muestra de devoción con un nudo en la garganta. Pensó en todas las veces que Carlos lo había llamado, queriendo hablar, necesitando conexión, y pensó en todas las veces que había estado demasiado ocupado, demasiado distraído, demasiado enfocado en su propia vida para responder. Este gatito, esta pequeña criatura que no podía hablar, razonar o planificar para el futuro, entendía algo que Tomás había pasado 52 años sin comprender: estar presente no se trataba de conveniencia. No se trataba de tiempo o horarios o prioridades. Estar presente simplemente se trataba de estar allí. Sin importar qué. El gatito hizo ese suave sonido de gemido nuevamente, y esta vez Tomás escuchó algo en el que no había notado antes. No era solo un sonido de angustia o ansiedad. Era una canción. Una canción de cuna quizás. O una promesa. Estoy aquí. No te voy a dejar. No estás solo. Tomás sintió que las lágrimas picaban sus ojos y apartó la mirada, avergonzado por su propia emoción. Pero cuando volvió a mirar, vio a Elena observándolo con una expresión de comprensión. «Los animales tienen una forma de enseñarnos cosas», dijo suavemente. «Cosas que pensábamos que ya sabíamos». Tomás asintió, sin confiar en su voz. Cuando cayó la noche, Elena finalmente se apartó de la mesa y se quitó los guantes. Su rostro estaba marcado por el agotamiento, pero había una esperanza cautelosa en sus ojos. «Está estable», dijo. «No fuera de peligro, pero estable. Las próximas 24 horas nos dirán si va a sobrevivir». Tomás sintió una tensión que no se había dado cuenta de que estaba sosteniendo comenzar a liberarse de sus hombros. ¿Qué necesita ahora? Calor, descanso y fluidos continuos. Me quedaré aquí esta noche para monitorearlo. Deberías ir a casa y dormir un poco. No voy a ninguna parte. Elena lo miró durante un largo momento, luego asintió. Hay un sofá en la sala de espera. Traeré algunas mantas. Tomás se acomodó en el sofá desgastado con Capitán a sus pies. El gatito más sano, al que Tomás había comenzado a llamar Centinela en su mente, se acurrucó junto al pastor alemán. Los tres formaron un grupo apretado de calor y vigilancia. Casi se había quedado dormido cuando escuchó un suave golpe en la puerta de la clínica. Tomás se levantó en silencio y se movió hacia la ventana. Una mujer estaba afuera, alta y de aspecto profesional, con cabello oscuro recogido en una coleta práctica. Llevaba el uniforme distintivo del Departamento de Protección Animal de Castilla. Abrió la puerta. «Oficial Ruiz», dijo la mujer. «Soy la doctora Margarita Chen, bióloga de fauna del departamento. Sé que el capitán Morales dijo que estaríamos aquí mañana, pero escuché sobre la situación y quería evaluarla yo misma». Tomás sintió que sus defensas se elevaban. «Los gatitos no están listos para ser transportados». «No estoy aquí para transportarlos», dijo la doctora Chen con calma.
Estoy aquí para evaluar la situación y hacer recomendaciones. ¿Puedo entrar? Tomás vaciló, luego se hizo a un lado para dejarla entrar. La doctora Chen se movió por la clínica con eficiencia silenciosa, examinando al gatito en la mesa y tomando notas en una pequeña tableta. Pasó varios minutos observando a Centinela y Capitán, sus cejas elevándose ligeramente ante el vínculo inusual entre el pastor alemán y el gatito. Esto es notable, dijo finalmente. Dijiste que el gatito sano esperó en el camino durante 5 días. Eso es lo que sugiere la evidencia. La madre había estado muerta al menos ese tiempo. La doctora Chen asintió lentamente. Los gatitos Scottish Fold típicamente permanecen con sus madres hasta que tienen unos 6 meses. A los 3 meses, estos dos no deberían haber sido capaces de sobrevivir solos en absoluto. El hecho de que uno de ellos tuviera la inteligencia y determinación para buscar ayuda humana es extremadamente inusual. ¿Qué le sucede ahora?, preguntó Tomás. La doctora Chen guardó silencio por un momento. Según el protocolo estándar, deberían ser transportados a un centro de rehabilitación de animales donde puedan ser evaluados para adopción. Pero tengo que ser honesta contigo, oficial Ruiz. Las posibilidades de encontrar un hogar que los tome a ambos son muy bajas. ¿Por qué? Estos gatitos han sido huérfanos en una etapa de desarrollo crítica. Ya han formado un apego a los humanos y a tu perro. Separarlos ahora sería traumático. Pero encontrar un hogar que pueda tomar 2 gatos Scottish Fold al mismo tiempo es extremadamente difícil. El escenario más probable es que sean separados y colocados en diferentes hogares de acogida. Tomás sintió algo frío a sentarse en su pecho. Pensó en Centinela esperando en ese camino cada mañana. Pensó en la forma en que el gatito se había negado a dejar el lado de su hermano. Pensó en los 5 días de esperanza y determinación que habían llevado a este momento. Eso no es aceptable, dijo en voz baja. La doctora Chen lo miró con una mezcla de simpatía y desapego profesional. Entiendo tus sentimientos, pero la realidad es que hay recursos limitados y muchos animales necesitados. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Tiene que haber otra manera. Si puedes encontrar un hogar o santuario que tome a ambos gatitos y los mantenga juntos, haré todo lo que esté en mi poder para que suceda. Pero tengo que advertirte, oficial Ruiz, ese tipo de colocación es extremadamente rara. Tomás asintió lentamente. No tenía un plan. No tenía idea de cómo iba a resolver este problema. Pero sabía una cosa con absoluta certeza, no iba a permitir que estos hermanos fueran separados. No después de todo lo que habían pasado. No después de todo lo que Centinela había hecho. No después de la lección que ese pequeño gatito gris le había enseñado sobre lo que significaba nunca rendirse con la familia. El peso de la tarea por delante se asentó en sus hombros como una carga física. 72 horas. Eso era todo el tiempo que tenía para encontrar un santuario dispuesto a tomar 2 gatos, mantenerlos juntos y proporcionarles un hogar permanente en un sistema que ya estaba sobrecargado y sin fondos suficientes. Las probabilidades no estaban a su favor. Pero entonces Tomás miró a Centinela y recordó el camino. Recordó la mañana helada y la pequeña forma gris que se negaba a moverse. Recordó los ojos cobrizos que lo habían mirado con tanta determinación, tanta esperanza, tal negativa absoluta a aceptar la derrota. Si ese gatito pudo esperar 5 días en un camino helado, Tomás podía hacer algunas llamadas. La doctora Chen se fue con la promesa de retrasar el transporte oficial durante 72 horas, citando la fragilidad médica del gatito más pequeño. No era mucho tiempo, pero era algo. Después de que se fue, Tomás se sentó de nuevo en el sofá, Capitán a sus pies y Centinela acurrucado contra su pierna. La clínica estaba tranquila ahora, los únicos sonidos eran el pitido suave del monitor y la respiración suave del gatito en la mesa. Afuera, la oscuridad había caído completamente, envolviendo el pequeño edificio en un capullo de noche. Centinela se acercó más a Tomás,
presionando su cuerpo cálido contra la pierna del hombre. El gatito lo miró con esos ojos cobrizos, y Tomás podría haber jurado que vio algo parecido a la esperanza en sus profundidades. Algo parecido a la confianza. Se le ocurrió a Tomás que esta pequeña criatura no tenía razón para confiar en los humanos. Su madre estaba muerta, su hermano se estaba muriendo, y extraños los habían sacado del único hogar que habían conocido. Por derecho, Centinela debería haber estado aterrorizado, a la defensiva, agresivo. En cambio, estaba apoyándose contra la pierna de Tomás como si se conocieran desde hace años. «Voy a resolver esto», susurró Tomás. «Lo prometo». Centinela puso su cabeza en la rodilla de Tomás y cerró los ojos. Su pequeño cuerpo se relajó, la tensión del largo día finalmente liberándose de sus músculos. Todavía era solo un gatito, se dio cuenta Tomás. Todavía solo un bebé que necesitaba consuelo, seguridad y alguien que le dijera que todo iba a estar bien. Tomás extendió la mano y acarició suavemente el pelaje gris a su lado. Centinela hizo un pequeño sonido de satisfacción, algo entre un suspiro y un gemido, y por primera vez desde que Carlos murió, Tomás sintió que realmente podría ser capaz de cumplir una promesa. A la mañana siguiente, Tomás hizo una llamada que había estado temiendo. Julia Morales respondió al tercer timbre, su voz cautelosa cuando reconoció su número. «¿Tío Tomás? ¿Está todo bien?» Julia no era realmente su sobrina, pero lo había llamado así desde que tenía 6 años. Era la hija de su antiguo compañero, Guillermo Morales, y Tomás la había visto crecer de una niña curiosa a una bióloga dedicada. Ahora trabajaba en un pequeño santuario de animales en Andalucía llamado Segunda Oportunidad, una instalación que se especializaba en animales que no podían sobrevivir en entornos normales. «Necesito un favor», dijo Tomás. «Uno grande». Le contó todo. El camino, la espera, el refugio en el bosque, el gatito moribundo, la determinación de Centinela de salvar a su hermano. Le habló de los esfuerzos heroicos de Elena y la fecha límite de la doctora Chen. Le habló de las 72 horas que le quedaban antes de que el departamento separara a los hermanos para siempre. Cuando terminó, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Tío Tomás», dijo Julia finalmente. «Desearía poder ayudar, pero Segunda Oportunidad está a plena capacidad. No hemos tenido un recinto abierto en más de 2 años. Lo sé, es mucho pedir. No se trata solo del espacio. Acoger a 2 gatos requiere comida, atención médica, personal especializado. Nuestro presupuesto está al límite». Tomás sintió que su esperanza comenzaba a desmoronarse. Había sabido que esto era un tiro largo, pero escuchar la realidad expresada en voz alta lo hizo sentir definitivo. «Entiendo», dijo en voz baja. «Tenía que intentarlo». «Espera». La voz de Julia había cambiado, se había vuelto más pensativa. «Cuéntame otra vez sobre el gatito sano, el que esperó en el camino». Tomás describió a Centinela con el mayor detalle posible. Los ojos cobrizos que parecían ver directamente a través de ti. La inteligencia que desafiaba la explicación. La determinación que lo había mantenido caminando hacia ese camino cada mañana durante 5 días. ¿Y dijiste que tu pastor alemán se vinculó con ellos?, preguntó Julia. Desde el primer momento. Capitán no ha dejado su lado. Es como si decidiera que eran su responsabilidad. Otro largo silencio. Luego Julia dijo algo que hizo que el corazón de Tomás se saltara un latido. «Voy a hacer algunas llamadas. No te rindas todavía». Los siguientes 2 días fueron una agonía. Tomás se quedó en la clínica de Elena, vigilando a los gatitos y esperando noticias. El gatito más pequeño, al que había comenzado a llamar Sombra, mostró una mejora lenta pero constante. Sus ojos se abrieron en el segundo día, revelando el mismo color cobrizo ámbar que los de su hermano. Cuando vio a Centinela acurrucado junto a Capitán, hizo un suave sonido de gemido que podría haber sido reconocimiento.
El reencuentro entre los hermanos fue algo que Tomás nunca olvidaría. Centinela había estado descansando con Capitán cuando los ojos de Sombra parpadearon por primera vez. La cabeza del gatito más sano se levantó inmediatamente, las orejas hacia adelante, el cuerpo tenso con atención. Durante un largo momento, los dos hermanos simplemente se miraron el uno al otro a través de la pequeña sala de examen. Luego Centinela cruzó la distancia entre ellos en 3 rápidos saltos. Presionó su nariz contra la cara de Sombra, olfateando frenéticamente como si confirmara que su hermano realmente estaba vivo, realmente despierto, realmente todavía allí. La cola de Sombra, que había estado inmóvil durante días, dio un solo movimiento débil. Elena, que había estado revisando la línea intravenosa, se apartó para darles espacio. Estaba llorando, se dio cuenta Tomás. Esta veterinaria endurecida que había visto vida y muerte 1000 veces estaba llorando ante la visión de 2 gatitos reconociéndose entre sí. Tomás también estaba llorando, pero no le importaba. Durante los siguientes 2 días, Centinela se negó a dejar el lado de Sombra. Dormía acurrucado alrededor de su hermano, comía sus comidas junto a la cama de Sombra y gruñía a cualquiera que se acercara demasiado rápido. La única excepción era Capitán, a quien se le permitía acostarse cerca y mantener vigilancia. La doctora Chen visitó 2 veces más, documentando el progreso de los gatitos y quedando cada vez más impresionada por su condición. Lo que sea que estés haciendo, está funcionando, le dijo a Tomás en la segunda visita. Estos gatitos tienen una fuerte voluntad de vivir. Lo aprendieron de su hermano, dijo Tomás, observando a Centinela mantener su vigilia interminable junto a la cama de Sombra. En el tercer día, Julia llamó. Encontré una solución, dijo sin preámbulos. Pero vas a tener que hacer algo primero. Lo que sea. Vas a tener que conducir aquí y contar su historia en persona. A nuestra junta, a nuestros donantes, a cualquiera que escuche. Vas a tener que hacerles entender por qué estos 2 hermanos necesitan permanecer juntos. Tomás miró al otro lado de la habitación a Centinela y Sombra, ahora acurrucados juntos en una manta con Capitán vigilándolos como un ángel guardián. Puedo hacer eso, dijo. Bien. Y tío Tomás, trae al perro. El viaje desde Rascafría hasta el santuario Segunda Oportunidad en Andalucía tomó 8 horas. Tomás lo hizo en 7. Empujó el coche patrulla tan rápido como se atrevió, llevando en su asiento trasero 2 gatitos, un pastor alemán y una historia que se negaba a ser silenciada. El santuario era más pequeño de lo que esperaba, enclavado en un valle rodeado de montañas que aún conservaban los últimos terrones obstinados de nieve invernal. Julia lo recibió en la puerta, su rostro una mezcla de ansiedad y esperanza. La junta está reunida, dijo. Te están esperando. ¿Qué necesito decir? Julia miró a los gatitos en el asiento trasero, a la postura protectora de Capitán, a la forma en que los ojos cobrizos de Centinela rastreaban cada uno de sus movimientos. Diles la verdad, dijo. Cuéntales sobre el camino y la espera y los días que debieron sentirse como años. Cuéntales lo que significa negarse a rendirse con la familia. Tomás entró en la pequeña sala de reuniones del santuario, sintiéndose más nervioso de lo que había estado durante cualquier momento de sus 28 años en la aplicación de la ley. Una docena de rostros lo miraban, algunos escépticos, otros curiosos, todos esperando ser convencidos. La sala era modesta, con paredes de madera cubiertas de fotografías de animales, historias de éxito, se dio cuenta Tomás. Animales que habían sido salvados por esta organización, que habían recibido segundas oportunidades cuando nadie más las ofrecía. Esperaba que Centinela y Sombra algún día estuvieran entre esas fotografías. Se aclaró la garganta y miró alrededor de la sala. Los miembros de la junta eran una mezcla de edades y orígenes. Una mujer mayor con cabello plateado que se portaba con autoridad tranquila, un hombre joven con tatuajes y una mirada apasionada en sus ojos, una pareja de mediana edad que se tomaba de las manos bajo la mesa. Estas eran personas que se preocupaban,
se dio cuenta Tomás. Personas que habían dedicado sus vidas a algo más grande que ellos mismos. Respiró profundamente y comenzó a hablar. Les habló del camino helado y la pequeña forma gris que se negaba a moverse. Les habló del comportamiento extraño de Capitán, el gemido que nunca había ocurrido antes. Les habló de seguir al gatito a través del bosque, del refugio y del hermano moribundo y de la madre que encontraron a 50 metros de distancia. Les habló de 5 días caminando a un camino donde nadie nunca se detenía. 5 días de esperanza que se negaba a morir. 5 días manteniendo vivo a un hermano por pura fuerza de voluntad. Describió la forma en que Centinela se había parado sobre sus patas traseras junto a la mesa de examen, cantando a su hermano inconsciente. Describió el momento en que los ojos de sombra se abrieron y los 2 gatitos se reconocieron. Describió la protección inquebrantable de Capitán, como si el viejo pastor alemán hubiera decidido que estos gatos eran su responsabilidad. Y luego les habló de Carlos. No había planeado compartir esa parte. Nunca había hablado de Carlos con nadie, había enterrado ese dolor tan profundo que pensó que nunca podría surgir. Pero de pie en esa habitación, rodeado de personas que dedicaban sus vidas a salvar animales que otros habían abandonado, las palabras salieron a borbotones. Les habló de la llamada telefónica que nunca devolvió. De las 2 semanas de silencio. Del ataque al corazón que mató a su hermano porque nadie estaba allí para ayudar. Pasé 3 años cargando esa culpa. Dijo Tomás, su voz áspera por la emoción. 3 años creyendo que había fallado a la persona más importante en mi vida. Y luego conocí a un gatito que me mostró lo que realmente significa no rendirse con la familia. Señaló la ventana, donde se podía ver a Centinela en la parte trasera de su coche, todavía vigilando a sombra. Ese gatito hizo todo lo que yo no hice, continuó Tomás. Esperó. Se quedó. Se negó a dejar morir a su hermano solo. Y cuando finalmente llegó la ayuda, confió en un completo extraño para salvar lo que no podía salvar solo. Tomás se encontró con los ojos de cada miembro de la junta por turno. No les estoy pidiendo que salven a estos gatos porque lo merecen. Cada animal merece ser salvado. Les estoy pidiendo que lo salven porque su historia merece ser contada. Porque en algún lugar ahí fuera, alguien como yo necesita escuchar sobre un gatito que se negó a rendirse. Alguien necesita aprender que nunca es demasiado tarde para ser la persona que deberías haber sido todo el tiempo. La sala estaba en silencio. Entonces una mujer en la parte de atrás levantó la mano. Era mayor, con cabello plateado y ojos que habían visto décadas de trabajo en conservación de fauna. ¿Cuánto espacio necesitarían?, preguntó. Julia dio un paso adelante, lista con números y logística. Tomás escuchó mientras la conversación cambiaba de sí a cómo, sintiendo que algo se aflojaba en su pecho con cada minuto que pasaba. 1 hora después, estaba hecho. Segunda oportunidad tomaría a ambos gatitos. Construirían un nuevo recinto, diseñado específicamente para mantener a los hermanos juntos. La financiación vendría de una campaña de donación especial centrada en la historia que Tomás acababa de contar. Julia acompañó a Tomás de regreso a su coche, donde Capitán todavía montaba guardia sobre los gatitos. Lo hiciste, dijo en voz baja. Lo hicimos, corrigió Tomás. Yo solo conté la historia. Tú le diste un lugar para terminar. Abrió la puerta trasera y miró a Centinela y Sombra. El gatito más pequeño todavía estaba débil, pero sus ojos estaban abiertos y alerta. Centinela estaba presionado contra el costado de su hermano, exactamente donde había estado durante los últimos 3 días. Van a estar bien ahora, dijo Tomás suavemente. Los 2. Juntos. Centinela lo miró con esos ojos cobrizos, y Tomás podría haber jurado que el gatito entendía cada palabra. La transición al santuario tomó otra semana. Tomás visitaba todos los días, observando cómo Centinela y Sombra exploraban su nuevo recinto con creciente confianza.
Sombra ganó peso y fuerza, su pelaje comenzando a recuperar su brillo natural. Centinela nunca se alejaba mucho del lado de su hermano, pero había una nueva relajación en su postura, una paz que no había estado allí antes. En el último día antes de que Tomás tuviera que regresar a Castilla, se paró en la plataforma de observación y observó a los dos gatos jugar bajo el sol de la tarde. Capitán se sentó a su lado, sus propios ojos fijos en los animales que había ayudado a salvar. «Sabes que tengo que irme mañana», dijo Tomás en voz baja. Capitán hizo un sonido suave en su garganta, algo entre reconocimiento y protesta. «Pero voy a volver. Una vez al mes. Cada mes. Voy a verlos crecer y fortalecerse. Voy a contar su historia a cualquiera que escuche». Un movimiento llamó su atención. Centinela había dejado de jugar y estaba parado en el borde del recinto, mirando directamente a la plataforma de observación. A Tomás. Durante un largo momento, humano y gato mantuvieron la mirada del otro. Entonces Centinela hizo algo que hizo que la respiración de Tomás se detuviera. Se sentó, exactamente de la forma en que se había sentado en ese camino helado hace una semana. Y esperó. «Está diciendo adiós», dijo una voz detrás de Tomás. Se volvió para encontrar a Ruth, la directora del santuario, de pie junto a él. Estaba observando a Centinela con una expresión de asombro. «Lo hace a veces», continuó Ruth. «Cuando vienes a visitar, siempre lo sabe. Espera en ese lugar hasta que apareces en la plataforma. Y cuando te vas, se sienta allí hasta que tu coche está fuera de vista». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Tomás. «Porque nunca he visto a un gato hacer eso antes», Ruth negó con la cabeza lentamente. «He estado trabajando con animales durante 30 años, y nunca he visto a uno esperar a un humano de esa manera. Lo que sea que sucedió entre ustedes dos en ese camino, cambió algo en él. Tal vez en ambos». Tomás miró de nuevo a Centinela. El gato todavía estaba sentado, todavía esperando, esos ojos cobrizos nunca vacilaban. «Me salvó la vida», dijo Tomás en voz baja. «No físicamente, pero en todas las demás formas que importan». Ruth asintió. «Eso es lo que hacen a veces. Nos muestran de lo que somos capaces si somos lo suficientemente valientes como para intentarlo». Tomás levantó la mano en un pequeño saludo. Las orejas de Centinela se movieron hacia adelante y su cola dio un solo movimiento lento. Luego el gato se volvió y corrió de regreso hacia su hermano, y los dos desaparecieron entre los árboles en el extremo más alejado de su recinto. Tomás condujo de regreso a Castilla esa noche con Capitán en el asiento del pasajero junto a él. El coche se sentía más vacío sin los gatitos, pero era un buen tipo de vacío. Un tipo completo de vacío. Pensó en Carlos mientras conducía. En todas las cosas que debería haber dicho y hecho y sido. En la culpa que lo había agobiado durante 3 años. La culpa todavía estaba allí. Probablemente siempre estaría allí, al menos un poco. Pero ya no era lo único que sentía. Ahora también había gratitud. Gratitud por un gatito que se había negado a rendirse. Gratitud por la oportunidad de ayudar, incluso si llegó demasiado tarde para ayudar al que más amaba. Gratitud por la lección de que nunca es demasiado tarde para ser la persona que deberías haber sido todo el tiempo. Cuando Tomás llegó a casa, encontró una carta esperándolo en su puerta. Era del capitán Morales, terminando formalmente su licencia administrativa y reincorporándolo al servicio activo. Había una nota adjunta. Revisé el informe de la doctora Chen. Lo que hiciste estuvo fuera del protocolo, pero a veces el protocolo no es suficiente. Bienvenido de vuelta, Ruiz. Tomás leyó la nota 2 veces, luego la dobló y la guardó en su bolsillo. Se quedó allí por un momento, sintiendo el peso del papel contra su pecho. 28 años de servicio, y este pequeño pedazo de papel de alguna manera se sentía más significativo que cualquier condecoración o medalla que hubiera recibido. Se sentía como perdón.
Se sentía como comprensión. Entró a su casa con Capitán a su lado y miró alrededor de las habitaciones vacías. Durante 3 años, este lugar había sido como una prisión. Un monumento a su fracaso. Un recordatorio constante de lo que había perdido. Ahora se sentía diferente. La luz de la tarde entraba por las ventanas y pintaba rectángulos dorados en el suelo de madera. Las uñas de Capitán hicieron clic contra la madera mientras caminaba a su lugar habitual junto al sofá y se acostó con un suspiro satisfecho. La casa estaba tranquila, pero ya no estaba silenciosa. Había algo vivo aquí ahora. Algo que había estado faltando durante mucho tiempo. Se sentía como un lugar donde la curación podía suceder. Un lugar donde el futuro podía ser diferente del pasado. Un lugar donde un hombre y su perro podían comenzar de nuevo. Tomás se acercó a la repisa sobre su chimenea, donde una sola fotografía estaba en un marco simple. Mostraba a 2 jóvenes, con los brazos alrededor de los hombros del otro, sonriendo a la cámara con la alegría fácil de las personas que creían que tenían todo el tiempo del mundo. Tomás y Carlos en el cumpleaños número 60 de su padre. La última foto que habían tomado juntos. Durante 3 años, Tomás no había sido capaz de mirar esa fotografía sin sentir el peso aplastante de la culpa. Ahora, por primera vez, la miró y vio algo diferente. Vio amor. Vio hermandad. Vio todo lo que importaba. Lo siento, susurró a la fotografía. Lamento mucho no haber estado allí. Pero voy a hacerlo mejor ahora. Lo prometo. La fotografía no respondió, por supuesto. Pero Tomás sintió que algo cambiaba dentro de él. Algo que había estado encerrado durante 3 años finalmente comenzaba a aflojarse. Se sentó en su sofá y sacó su teléfono. Se desplazó por sus contactos hasta que encontró un nombre que no había llamado en años. Su hermana Margarita. La hermana de Carlos también. Presionó el botón de llamada. Margarita respondió al segundo timbre, su voz cautelosa y sorprendida. ¿Tomás? Hola, Maggie, dijo Tomás. Sé que ha pasado un tiempo, pero me preguntaba si querías tomar un café en algún momento. Hay algo que necesito contarte sobre Carlos. Sobre todo. Hubo una larga pausa. Luego la voz de Margarita volvió, espesa de emoción. Me gustaría eso, Tomás. Me gustaría mucho. Hablaron durante casi 1 hora. Tomás le contó sobre los gatos, sobre Centinela y Sombra, sobre el camino y la espera y los 5 días que lo habían cambiado todo. Le habló del comportamiento extraño de Capitán y los esfuerzos heroicos de Elena y la reunión de la junta donde finalmente había pronunciado el nombre de Carlos en voz alta por primera vez en 3 años. Juan Margarita escuchó. No juzgó. No culpó. Simplemente escuchó. Y cuando Tomás terminó, ella dijo algo que lo hizo llorar. A Carlos le habría encantado esta historia. Siempre creyó que los animales entendían más de lo que les dábamos crédito. Tomás se secó los ojos. Sí. Sí, lo hacía. Después de que colgaron, Tomás miró a Capitán. El pastor alemán lo observaba con esos sabios ojos marrones, su cola moviéndose lentamente. Lo hicimos bien, chico, dijo Tomás. Hicimos muy bien. Capitán puso su cabeza en la rodilla de Tomás, y juntos se sentaron en la casa tranquila, finalmente en paz. A 300 kilómetros de distancia, en un santuario en Andalucía, 2 gatitos dormían acurrucados juntos en su guarida. El cuerpo de Centinela estaba envuelto protectoramente alrededor de la forma más pequeña de Sombra, justo como había estado cada noche desde que su madre murió. Afuera, la luna se elevaba sobre las montañas, y en algún lugar a la distancia, un gato salvaje aulló. Centinela levantó la cabeza ante el sonido. Por un momento, algo antiguo se agitó en sus ojos cobrizos. Un recuerdo de lo que podría haber sido. Luego miró a su hermano durmiendo pacíficamente a su lado, y volvió a poner su cabeza hacia abajo.
Algunos vínculos eran más fuertes que el instinto. Algunas promesas duraban más que todo. Y algunas historias, las mejores historias, demostraban que el amor no se trataba de dónde venías. Se trataba de quién se quedaba. Sigan amando a los animales y sigan viéndonos. Que Dios los bendiga. Nos vemos.